y en el comienzo fue el sonido. Pensadores, escritores, científicos tenían acceso al público que no lo tenían antes, era más reducido. Canta Carlos Gardel. Buenas noches, amigos. la Escuela de Comunicación Social y Diseño Gráfico tiene el agrado de realizar este homenaje a la radio, con motivo de los 100 años del proceso fundacional de la radiotelefonía uruguaya, ya que en ese año, más precisamente el lunes 6 de noviembre de 1922, a las 17 horas, comenzaba la primera transmisión organizada de Estación Paradisábal. Con metraje de onda 320, orientación de antena sudeste-noreste, Radio Paradisábal transmitía con una potencia de 1 kilowatt. Ese metraje es el que tiene en la actualidad CX20 Radio Montecarlo, en 930 kHz o kilohertz. Esa primera transmisión, sin duda, fue especial. Marcaba a fuego y empezaría a transformar de ahí en más a la matriz y arquitectura de los medios de comunicación en la República Oriental del Uruguay. Es necesario hablar del proceso fundacional, ya que era todo una novedad. Principalmente el contenido que había que generar para la radio, el telégrafo sin hilos, como le decían en esa época. Si bien se toma esta fecha, anteriormente ya existieron algunas pruebas por aficionados y entusiastas de la tecnología. Algunos sabían, otros estaban enterados de cómo funcionaba la tecnología, la cual no estaba disponible en ese momento en el país. Convengamos que todo es muy nuevo. La tecnología estaba siendo adaptada para crear el medio. Es por esto que el proceso de la radio uruguaya inicia con transmisiones en Montevideo, con pruebas realizadas ya en abril de 1922, apenas 17 meses después de que se iniciara a nivel mundial en Estados Unidos, cuando la filial uruguaya de General Electric comienza a emitir con un transmisor de 10 vatios solamente de potencia. El mismo año se inician las transmisiones de Radio Paradisábal, primera radiodifusora que, a nivel mundial, emitió publicidad. Previamente a la fecha, entre el 10 y el 15 de octubre, se realizaron las primeras emisiones irregulares, con estática y música, pero aún sin voz humana. Las efectúa la General Electric con un transmisor de 10 watts instalado en la oficina de claves de la Casa de Gobierno, hoy en Plaza Independencia. El mismo 15 de octubre, pero con otra transmisión, la primera estable y con voz humana, combinada con música, Emilio Elena y Claudio Zapelli ponen el mojón fundamental para el avance tecnológico. Eran experimentos necesarios para dar pasos posteriores. Para emitir la música, se ponía el único micrófono disponible delante de la bocina de una Victrola a cuerda y con púa de acero, en la que se hacían girar frágiles discos de 78 revoluciones por minuto, que era lo que se usaba por entonces. El sonido no era el mejor, lejos de serlo, pero les permitió entender que desde el minuto 1, para emitir música, tendría que ser en vivo. La llegada del primer transmisor a nuestro país es un poco la suma de distintos acontecimientos que se dieron en esa época. Un año antes a la fecha que manejamos, en 1921, General Electric, la casa matriz, decidió presentar en ese año, en Río de Janeiro, un transmisor de 10 vatios en ocasión de una exposición tecnológica. El gobierno brasileño, con el temor de que fuera utilizado para espionaje y revelara secretos de Estado, prohibió su exhibición. El aparato fue, por este contratiempo, enviado a Buenos Aires,
por temas burocráticos y demoras de aduana, terminó la oficina de General Electric, pero en Montevideo. Un empleado de la empresa, Claudio Zapelli, junto a su compañero, Emilio Lena, a quienes ya nombramos previamente, comenzaron a trabajar en el sistema. Ellos, entre otros, fueron quienes hicieron posible que el 6 de noviembre Radio Paradisábal pudiera salir al aire. Y si hablamos de nombres, mencionemos a quien le da el nombre a esa radio. Sebastián Paradisábal, de origen vasco, dueño de una muy importante talabartería montevideana, y gracias al empuje del comerciante se instaló la primera estación de transmisión comercial del Uruguay. Esta estación se apoyaba en la experiencia previa y en los ensayos de transmisiones que ya desde hacía muchos meses antes venían ocurriendo en Montevideo. Los mismos no tenían el alcance o la regularidad que logró esta estación. Es así que este próspero comerciante, ahora propietario de la radio, quizá sin saberlo, pero por su visión, probablemente intuyendo que si la inversión salía bien, podía hacer una diferencia. Pasó a ser parte de la historia viva de la radiodifusión uruguaya. Para hacer posible esta novedad fue necesario capital, pero también conocimiento y capacidad de innovación. Se aprendía estudiando, leyendo lo que venía del exterior, pero también haciendo, creando en la marcha, inventando. Eso sí, lo cuentan los protagonistas. Con ustedes, un fragmento de una entrevista realizada a una de las voces que marcaron el dial, Walter Alfaro. El mismo es parte de una entrevista realizada en CX8 Radio Sarandí por la investigadora y profesora Graciela Saprissa, con la conducción del periodista Diego Bernabé, recordando los comienzos de la radio en 1990. Y puede haber una anécdota que dibuje al Uruguay de aquella época, con su interés en estar al día con todo como lo estaba, que ahora ustedes han visto por la calle a mucha gente, sobre todo los chicos, que andan con los auriculares y un aparatito que llevan colgado en el bolsillo, los Walkman. Sí. Es un invento muy lindo, pero en el año 22 ya existía, ¿no? Radio Paradisábal los vendía a 12 pesos. A 12 pesos. ¿Qué vendía? Diseñados los Walkman. ¿Ah, sí? Sí, diseñados acá, ¿Ah, sí? en el Uruguay. Es entonces que General Electric le vende a Paradisábal un transmisor de 1 kilowatt de potencia que se instaló en el hoy ya desaparecido Hotel Florida. El inversor confió la tarea de instalar la nueva radio a quienes ya estaban trabajando en las experiencias previas. Uno de ellos, el técnico electricista Claudio Zapelli, parte de su equipo posterior. El mismo estaba formado por el primer locutor y jefe de la broadcasting, Luis Viapiana. El jefe técnico fue Carlos H. Sirighelli. El operador técnico fue Mario Brignani. Las primeras figuras musicales fueron el profesor de piano Héctor Rosa, a cargo del violín Carlos Andrade, a cargo del violonchelo el señor Liaxi y la soprano era la señora Morelo. El jefe de publicidad fue Carlos Cerón, radiodifusor y propietario Sebastián Paradisábal. Esta es la primera plantilla de la radiodifusión uruguaya a la que el 6 de noviembre les festejamos los 100 años. El diario La Mañana, en su edición del día 7 de noviembre, o sea, el día posterior, decía lo siguiente. Ayer a las 5 p.m. fue inaugurada la nueva estación radiofónica propiedad del señor Paradisábal. Se trata de una estación de primer orden con todos los adelantos en esa nueva rama de la ciencia. Hay que convenir una cosa. Quizá los más centrados en años, los memoriosos, los que vieron nacer la televisión, recordarán que las transmisiones eran más acotadas, no como ahora.
En estos tiempos en los que se está las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año, o 366 si es bisiesto, con la señal al aire o directamente a demanda. Bueno, en esa época, la radio, recién comenzando, también tenía horarios. Es correcto. No eran las transmisiones como las conocemos ahora. Veamos entonces cuál era la grilla de transmisión. Y también juguemos con la imaginación, ya que no hay registros sonoros de esas primeras emisiones. Radio Paradisábal transmitía diariamente, de 14 a 15 horas, un noticiero del Radio Club del Uruguay. Los lunes, miércoles y viernes, de 21 a 23, teatro y conciertos. Los domingos, de 14 a 15, otro espacio del Radio Club del Uruguay. Y de 17 a 19, conciertos. Con la potencia que tenía la Paradisábal, era sintonizada en los 19 departamentos y también llegaba su emisión hasta Buenos Aires. Y lo que le contábamos antes, el Vasco Paradisábal era todo un visionario. Tenía en su emisión avisadores, como Agua Matutina, Casa Pablo Ferrando, donde ahora está la librería Puro Verso, ahí nomás, en la peatonal Sarandí. Gaseosa Trinaranjus, Cigarrillos Espinet, Gran Café Avenida, Casa Straumann y compañía. Y dejamos por último la Farmacia Garate, que sigue abierta. Sí, claro, ahí, en Colonia de Ejido. Un saludo para la centenaria farmacia. Corresponde, ¿no? Un caso aparte era Luis Viapiana, el locutor, speakerman, como le decían en esa época. En realidad era mucho más que eso. Era músico, también cantante. Al tiempo que cantaba, hacía de locutor en la Paradisábal, de la que llegó a ser director después. Fue creador de una forma única. No había antecedentes. El primer speaker de la radiotelefonía uruguaya y tal vez de América Latina. Viapiana era en Radio Paradisábal el hombre orquesta. Cantaba con sus veleidades de tenor, canzonetas y pasaba la publicidad. Hola. Pedimos a toda persona que oiga esta estación, a la distancia que sea, que quiera tener la amabilidad de avisarnos cómo nos oyen a Casa Paradisábal, 18 de julio, 853, Montevideo. Hoy habrá audición de 9 a 10:30 horas de la noche. Mañana, audición de 7 de la tarde. Gracias. En las elecciones de noviembre de 1922, Radio Paradisábal por primera vez transmitió propaganda política. Fue para el Partido Colorado. Con el primer y pequeño transmisor de 20 watts, Westinghouse se realizó la primera transmisión teatral desde el Estadio Urquiza, hoy Sodre. Fue una función que daba la compañía de operetas italiana Bertini. Y el tiempo sigue avanzando, pero tenemos que hacer un pequeño paréntesis y volver a octubre de 1922. Porque si bien Viapiana era el locutor de la Paradisábal, existió otro locutor antes, que realizó su transmisión siendo locutor y operador. Inquieto como pocos, audaz como él solo, y de iniciativa que terminaba una cosa audaz para intentar otra aún más audaz y más atrevida. Y volvemos a Claudio Zapelli. Y si se habrá atrevido. La primera transmisión deportiva y de uno de los acontecimientos futbolísticos de mayor trascendencia en este popular deporte en Sudamérica, que fue la inquietud que lo lanza a realizar la proeza de la primer transmisión deportiva en el Uruguay, en toda América Latina. Mejor dicho, un partido de fútbol irradiado a pleno sol, aunque era desde una plazoleta y solamente los detalles del match, ya que se trataba del 5º campeonato sudamericano de fútbol jugado en Río de Janeiro. Y esa fecha histórica para la radiotelefonía uruguaya fue el 1 de octubre de 1922. En el ala derecha del Teatro Solís se ubicaba el viejo y desaparecido Diario del Plata y El Plata. Desde los balcones de dichos diarios, por intermedio de un megáfono, los señores García y Bertonasco transmitían los goles ante un público numerosísimo que ocupaba la plazoleta del Solís. Pero lo que la gente allí presente ignoraba era que en ese mismo balcón estaba Zapelli, con su estación portátil transmitiendo el partido. Esto sucedía más o menos así. La compañía telegráfica Webster Union extendió un cable hasta El Plata, colocando un teletipo, y de las noticias recibidas se hacían 2 copias,
Una pasaba a García, que transmitía al público por el megáfono, y la otra la recibía Zapelli, transmitiéndola a este micrófono. Fueron estas y otras experiencias las que le permitió años más adelante, en 1930, con motivo del Campeonato Mundial, realizar la primera transmisión detallada de un match de fútbol en la voz de Ignacio Domínguez Riera. La misma fue en la señal de onda del Sodre. Luego de que quedó todo establecido, Paradisábal se vio abocado a expandir la radiotelefonía, editando una revista, la revista Radiotelefónica, cuyo primer número apareció el 18 de julio de 1923. La misma se dedicaba a publicar los programas a transmitirse y tenía circuitos para construir receptores, cuyos accesorios vendía. Es conveniente aclarar que la sintonía no era sencilla. Si bien en estos inicios eran pocas las radios a sintonizar, solamente dos, la de General Electric y la Paradisábal, a pesar de eso, los aparatos necesitaban sintonizar con una piedra, la famosa piedra de galena. Bueno, más que sintonizar, detectaba las ondas, por lo que se podía estar mucho tiempo en esa tarea. Alfaro, a quien ya escuchamos previamente, cuenta que cuando era un niño, su tarea era esa, sintonizar la radio, la Paradisábal más precisamente. A los grandes les gustaba escuchar, pero si estaba él, era el encargado. Comenzaba media hora antes para estar listo cuando comenzara la transmisión. Es por eso que la tecnología, que crecía a pasos agigantados, tenía que crecer para ese lado, hacer que al público le fuese más sencillo escuchar lo que había para ofrecer. Claudio Zapelli fabricaba receptores. El primero lo vendió en 1922, un aparato a galena que fue comprado por el arquitecto Riesi y Toribio. Después construyó los primeros 1000 que vendió Paradisábal, iniciando de inmediato la fabricación de otros 1000, pero esta vez de 3 lámparas, también para Paradisábal. Así empezó a funcionar la primera broadcasting uruguaya, la primera de Latinoamérica. A pesar de que en Buenos Aires ya funcionaba, desde el Teatro Coliseo, un pequeño transmisor de potencia de 50 watts, construido por estudiantes e ingenieros argentinos. Pero hay algo más importante, y fue que Uruguay fue el primer país que encaró la radio como vehículo publicitario. Ni en Estados Unidos aún estaba esto organizado o desarrollado como negocio publicitario. Zapelli se retira de General Electric en 1923 para dedicarse a la fabricación de transmisores y receptores. Fabrica e instala transmisores y vende el primer receptor comercial con parlante en 1923 y construye el primer receptor portátil en miniatura de 4 válvulas, desconocido hasta entonces. ¿Recuerdan el audio que compartimos previamente? ¿El de Alfaro? ¿El que habla del Walkman? Como les contábamos, en este inicio de programación especial, fueron necesarias varias condiciones para que se pudiera dar ese inicio de la radio. El transmisor que el gobierno brasilero no quiso y terminó en Montevideo. Eso les dio la posibilidad a los técnicos para probar y experimentar en forma previa. Que estuviera atento un inversionista que apostó en ese momento a algo totalmente nuevo, desconocido. Estos pioneros que vieron más allá, que vieron la necesidad de la gente, ávida de saber, de conocer, de maravillarse. Porque, como les contamos, para poder existir la transmisión del Mundial del 30, fueron necesarias otras, como la del 29 de octubre de 1923, donde Radio Sudamérica General Electric, una nueva estación más potente que la anterior, con un transmisor de 250 watts, esta estación transmite directamente desde el Parque Central el 6º Campeonato Sudamericano de Fútbol. Con tal acontecimiento, habían colocado parlantes en el hipódromo de Maroñas, Pocitos y la ciudad de Canelones. Fue necesario aprender todo, inventar todo. En radio creamos un estilo de relato de fútbol que es único. Después empezaron las maravillas de la radio en vivo, porque era todo en vivo. No había forma de grabar, todo se hacía en vivo. Desde los conciertos, los radioteatros, las fonoplateas. Fonoplateas que marcaron. Eran grandes escenarios, escenarios de grandes. Los mejores artistas del mundo
venían a las radios. En eso también la Paradisábal fue pionera. No en fonoplateas porque no estaban las condiciones, pero sí en tener la primera orquesta radial, la Radio Sábal. En reportes de época, El Plata, fechado el 7 de noviembre de 1922, dice: en los altos del edificio del Hotel Florida se inauguró ayer, a las 6 de la tarde, la estación radiotelefónica más poderosa de las instaladas hasta ahora en América del Sur. La antena está situada a 70 metros sobre el nivel del mar, en un plano libre de todo cruce de hilos telefónicos, en forma de jaula, montado sobre 2 torres metálicas. Como la mencionada estación es a la vez receptora, ayer se pudo oír a la de Buenos Aires, instalada en la General Electric, que le enviaba sus felicitaciones y augurios. En la estación Paradisábal se desarrollarán todos los días y a horas determinadas selectos programas culturales e instructivos, conciertos, conferencias, etc. Como asimismo un amplio programa informativo para las ciudades del interior. Después de visitar las instalaciones de la estación, la concurrencia fue obsequiada con un exquisito lunch. En la década del 20, los montevideanos vieron nacer la Rambla, abrirse la Diagonal Agraciada, levantarse el Palacio Legislativo y el Salvo, junto otras maravillas para la época, que aún marcan lo que es nuestra ciudad capital. Para divertirse y burlarse de todo lo que se les ocurría, los capitalinos tenían en los carnavales a diversas murgas y a las trupes Oxford y un real al 69, pero la más popular y emblemática de todas ellas fue sin duda la trupa ateniense, que curiosamente no salía en las fiestas de Momo, lo hacía en el mes de septiembre. Cuenta el mítico Víctor Solino lo que fue esa visita y presentación. La trupe ateniense estaba por debutar en el Solís y un día Viapiana vino a presenciar uno de los ensayos. Deseoso de llevar a su programa un número extraordinario, nos pidió que concurriéramos a la radio para adelantarle al público alguno de los números. Se fijó la fecha y la noche señalada. Llegamos a la estación unos cuantos integrantes de la troupe para cumplir con el programa. La audición fue un desastre. Los muchachos no quisieron tomar el asunto en serio e hicieron 1000 judeadas en el micrófono. Mientras Luisito Viapiana gesticulaba, movía los brazos, sudaba tinta y pedía compostura con gestos desesperados, pero nadie le hacía caso. Y siguió el tren de locura hasta el final, que tardó más de lo que Luisito esperaba, pero que llegó como todo llega. Viapiana recordaba siempre que aquel había sido el momento más angustioso de su larga y recordada actuación frente a los micrófonos. La vida de Radio Paradisábal fue efímera. En el libro La Radio y yo, de Alén Núñez, data la fecha de finalización de su emisión. Llegó a transmitir hasta 1931. Fue consumida por un incendio. La estación instalada en ese localcito sobre el Hotel Florida, una noche, no se sabe a qué hora, si estaba operando o no, se quemó. Así lo recuerda Emilio Elena. Aquella estación pionera quedó prácticamente inutilizable. Vivía del aire y desapareció en el aire. A 100 años de su creación realizamos este homenaje. Hubiera sido lindo poder celebrar también en este día el patrimonio a la radio y a todos los que,
de una forma u otra, transitaron o estamos transitando por la misma. Es por esto que saludamos y levantamos el estandarte, ya que todos y todas, los que de una forma u otra han colaborado para que este proyecto sea realidad, ya son parte de la historia de la radio. Desde el día 1, quien se puso la camiseta, quien supo decir que sí cuando había que decir que sí, quien dijo que no cuando la cometa se remontaba hasta la estratosfera y nos trajo necesariamente a tierra, cuando había que concretar para que sea realidad. A todos, desde ya, gracias. Ustedes son 100 años de la radiodifusión. Y claro, ¿cómo no mencionarlo? A ustedes, a los escuchas, a los que nos regalan su tiempo, su atención, que nos hacen parte de su vida, claro que sí. Sin ustedes, los escuchas, que toman en consideración lo que decimos, que a veces se encuentran discutiendo a un aparato, como si el aparato escuchara. A ustedes, que hoy eligen estar a nuestro lado, también gracias. Porque el saber que lo que hacemos con tanto cariño le llega por lo menos a una persona, para nosotros ya es suficiente. Pero bueno, si llega a más, mejor. Así que corra la bola. Díganle a un vecino, avísenle a los familiares que hoy Radio Guaná abrió sus puertas y los espera. Los espera hoy hasta las 12, mañana de 14 a 19 y el jueves de 17:30 a 22:30. Sí, en un ratito nomás. Mesa redonda con invitados. Imperdible. Prender la radio, como siempre, como algo rutinario, como cualquier día, en automático. Prender la radio, al despertar, al llegar a un lugar, en el auto, en el bondi, en la playa, en la casa, en el laburo, en el patio, no importa dónde. Prender la radio, la cantora, como le dicen algunos. La radio sonará, quizá un poco alta, quizá un poco baja. Ajustarás el volumen a tu gusto. De a poco, el sonido que surge invadirá todos los rincones. Alguien estará ahí, sin estar ahí. Quizás no sea alguien y sea algo, pero estará. Es casi una certeza que estará. Buscarás sin buscar. Te buscará con intención de ser, por el propio hecho de existir. Una tanda, una entrevista, una columna, un periodista. Una opinión, de tu agrado o no. Un partido de fútbol o básquet. Un resultado de un partido ya jugado. Un locutor, una locutora, el mensaje de un oyente que la voz es dada por alguno de ellos. Un programa, escucharás con displicencia, con paciencia o con distracción. Las palabras, el sonido recorrerá el dial, sonará una canción que en sus primeros acordes interpela al universo, que te interpela a vos, que te trae a la realidad, que te lleva a otro mundo. A otros mundos. Una canción sonará en la radio, recorrerá distintos atajos y llegará a tu oído. En esos primeros acordes entrará la velocidad del sonido por cada una de tus conexiones nerviosas. Le dará un sacudón a tus neuronas. Estimulará tu sistema nervioso central. Recorrerá internamente todo tu cuerpo, hasta llegar a la yema de los dedos que tocarán un instrumento invisible. Quizás, si tiene letra, no la sepas, la vas a tararear. Si la sabes, la vas a cantar. Si estás en público, en perfecto silencio. Tu cuerpo estará sintiendo el ritmo, recorrerá tus pies, bailarás, aunque sea inmóvil, en el mismo lugar. Eso, entre otras cosas, es la radio.